¿Qué tal, Tatiana? Sergio, Stephanie y Stephanie. Listo, chicos. Semana número 7. Tema amplio, ¿eh? Tema tedioso, tema amplio, tema un poco complicado de explicar tal vez o de entender los problemas. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Tema muy importante que relaciona temas anteriores con temas posteriores, ¿no? Acá vamos a relacionar los temas que ya hemos visto con temas que también vamos a ver más adelante. Claro. Creo que comenzamos, ¿sí, no? Sí, sí. Empecemos. Sí, vamos a empezar ya. A ver, semana número 7, tema trabajo y energía. El día de hoy veremos el concepto de trabajo mecánico, no cualquier trabajo, sino un trabajo en específico llamado trabajo mecánico y energía mecánica. Comencemos con la definición de trabajo mecánico. Trabajo mecánico, cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto es producir desplazamiento. A ver, pues aquí tenemos un concepto directo, ¿no? Es una cantidad escalar. ¿Qué significa que sea una cantidad escalar? Que simplemente es un número con una unidad de medida, ¿cierto? No tiene dirección. Esta cantidad no tiene dirección. Además, ¿qué cosa mide el trabajo mecánico? Mide el efecto generado por una fuerza. ¿Listo? Pero este efecto debe ser de desplazamiento. Efecto de desplazamiento. A ver, profe, ¿qué significa eso? Me imagino que tú debes recordar la semana pasada, vimos un tema, se puede decir que muy relacionado a esto. La semana pasada hemos visto el tema de torque o momento, ¿cierto? ¿Y qué hacía el torque o el momento? Medía los efectos de rotación debido a una fuerza. Ah, profe, ¿verdad? Sí, me acuerdo, ¿no? El torque o el momento medía los efectos de rotación. En cambio, el trabajo mecánico mide los efectos de desplazamiento. ¿Listo? Lo que hace el trabajo mecánico es medir los efectos de desplazamiento generado por una fuerza. Ahí está. ¿Cómo se calcula el trabajo en forma general, genérica? El trabajo es igual a la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. ¿Listo? Pero vamos a tener que identificar cuál es esa fuerza y cuál es el desplazamiento. ¿Listo? Aquí. La forma más genérica de encontrar el trabajo es para una fuerza constante. Esto es lo que normalmente se ve, ¿no? La fuerza debe ser constante, una fuerza que no cambia su valor ni su dirección. Dice, cuando la magnitud y la dirección de la fuerza se mantiene constante, hablamos de una fuerza constante, obviamente, ocurre lo siguiente, mira, observas aquí una cajita, la caja está siendo jalada por la persona, ¿no? A través de una fuerza F. Pero notarás algo, que esta fuerza F está inclinado respecto al horizontal un cierto ángulo, un ángulo teta, ¿cierto? Ahora, notamos que debido a esa fuerza con la que le está jalando, me imagino que debe ser una pita, una soga, el bloque se ha desplazado una cantidad de metros hacia la derecha. Pero a pesar de que el bloque se ha desplazado una cantidad de metros a la derecha, date cuenta que aquí la fuerza no ha cambiado. La fuerza sigue siendo la misma. Entonces, en estos casos, ¿qué cosa debo hacer yo, profesor? ¿De forma directa calculo fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento? No. Lo que se tiene que hacer aquí es lo que se ha hecho ya anteriormente, es tratar de descomponer la fuerza en función del eje de movimiento. Notarás que el movimiento es en la horizontal, por lo tanto yo debo tratar de descomponer esta fuerza respecto a ese eje. Entonces yo debo tener una fuerza horizontal y una fuerza perpendicular a ella. Profe, entonces voy a descomponer. Si descompongo tendría que tener dos componentes. Una por aquí, una fuerza a la derecha y una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Imagino que debes recordar que la componente horizontal debe ser F
¿no? El ángulo, ¿cierto? Y la componente vertical, F, ¿no? Del ángulo, ¿no? Por lo tanto, dejamos de trabajar con la fuerza F y ya empezamos a analizar esas dos componentes, ¿listo? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que este efecto de desplazamiento, este movimiento en el eje horizontal a la derecha, es única y exclusivamente generado por esta componente, por este valor, F coseno. Por lo tanto, la fuerza que genera el movimiento en este eje horizontal es la componente F coseno de θ. Y según la definición que hemos visto hace un momento, el trabajo es igual a la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, ¿quién sería la fuerza paralela al desplazamiento entre F seno y F coseno? Sería F coseno. Por ese motivo, el trabajo se calcula como F coseno por el desplazamiento. Pero quiero que notes algo aquí. Aquí nosotros estamos asumiendo solamente valores. Solamente valores. ¿No? No estoy asumiendo la fuerza como un vector ni el desplazamiento como un vector. Solamente el valor, la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento, ¿no? Que viene a ser la distancia recorrida. ¿No? Entonces, de esta manera yo puedo calcular el trabajo de una fuerza. En este caso, una fuerza inclinada, ¿no? Es lo más general que podremos ver, tal vez. ¿Listo? No te olvides que las unidades de la fuerza es el newton y las unidades de la distancia o el desplazamiento es el metro. Por lo tanto, newton por metro corresponde a una nueva unidad llamada joules. Esta nueva unidad se representa con una J, ¿no? Una. Entonces, llegamos a algunas observaciones, ¿no? Casos que nosotros vamos a observar ya dentro de los problemas mismos, ¿no? Para poder aplicarlo de manera práctica. Decimos lo siguiente. Uno, si la fuerza no produce desplazamiento, es decir, la distancia es cero, entonces W es cero. Claro, ¿no? Es posible que tú apliques una fuerza, pero a pesar de que la fuerza es aplicada sobre el cuerpo, tú no generas ningún desplazamiento debido a esa fuerza. Claro, no es posible, ¿no? Tal vez el cuerpo es muy pesado, muy grande, mucha masa. Entonces, tú empujas el cuerpo, pero el cuerpo no se mueve. Y si el cuerpo no se mueve, no se ha generado trabajo. Porque recuerda que el trabajo lo que hace es medir los efectos de traslación, los efectos de desplazamiento. Entonces, el punto uno es muy importante, ¿no? Si no hay distancia, no hay trabajo. Punto dos, si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, es decir, el ángulo es cero, entonces el trabajo es de esta manera, fuerza por distancia. Ah, mira, aquí me están dando casos particulares, ¿no? ¿Qué pasaría si cuando la persona jala esta caja, el ángulo es cero? Es decir, está jalando con una fuerza horizontal, pero esa fuerza horizontal es en la misma dirección que el desplazamiento. Es decir, si tú estás jalando hacia la derecha, el bloque se mueve a la derecha, ¿no? Entonces, cuando tienen la misma dirección, la fuerza y el desplazamiento, podemos decir que el trabajo es positivo, pues, el trabajo positivo. Es decir, que la fuerza ha sido aplicada en favor del movimiento. Fuerza aplicada a favor del movimiento. Entonces, es muy importante eso. Cuando la fuerza está a favor del movimiento, mira, a favor del movimiento, entonces el trabajo es positivo. Punto 3. Si la fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento, es decir, el ángulo es 180, entonces, nota por acá, el trabajo, ¿qué signo debe tener? Negativo. Profe, entonces, ¿hay trabajo positivo y hay trabajo negativo? Sí. ¿En la operación me debe salir con el signo? No. El signo lo colocas tú. Es parte de tu análisis. Es parte de tu análisis. El signo lo colocas tú. Es parte de tu análisis. Si la fuerza está a favor del movimiento, trabajo positivo. Pero si esta fuerza F está en contra de este movimiento, trabajo negativo. No te olvides, ¿ah? Trabaja a favor del movimiento, positivo. Trabajo en contra del movimiento, no, fuerza a favor del movimiento, trabajo positivo.
Fuerza en contra del movimiento, trabajo negativo. Ejemplo de fuerzas en contra del movimiento, la conocida, la clásica, la más común, es el trabajo de la fuerza de fricción. Esto no te olvides, el trabajo de la fuerza de fricción cinética, nada más recuerda, es negativo. ¿Listo? Entonces, aquí viene una preguntita. Sencillo, ¿ah? Mira. A ver, una pregunta. ¿De verdad es falso? El trabajo de la fuerza de fricción siempre es negativo. ¿Verdadero o falso? Leo tus comentarios, por favor. Somos 41 personas. Espero una respuesta. Vamos, chicos. Vamos. A ver, ustedes, ¿qué creen? ¿Qué piensan? Vamos a repetir la pregunta. El trabajo de la fuerza de fricción siempre es negativo. Falso. Estoy seguro que varios optaron por el falso, por el término siempre, ¿cierto? Posible. Déjame la pregunta, a ver. El trabajo de la fuerza de fricción es negativa. El trabajo de la fuerza de fricción es negativa. ¿Verdadero o falso? El trabajo de la fuerza de fricción es negativa. Y ahora dice verdadero, dice. Fricción debe ser verdadero, entonces. Freud cambió su respuesta a verdadero. Déjeme decirle algo. A ver, alguien más por ahí. Piera dice, mm, ¿falso? No necesariamente. Entonces la respuesta es falso, chicos. El trabajo de la fuerza de fricción no necesariamente debe ser negativa. Pero mire, no te molestes. Estoy seguro que muchas veces has escuchado eso, ¿no? Trabajo de fricción negativo. Es lo común, ¿no? Pero recuerda, si estamos en una pregunta de verdadero y falso, tienes que ser más astuto, tienes que analizar un poco más. Yo te pregunto, cuando vimos en la semana número 5 el tema de fuerza de fricción, tú sabes que existen dos tipos de fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. ¿Cuándo se genera la fuerza de fricción estática? Cuando el cuerpo no se mueve. ¿Y qué significa que el cuerpo no se mueva? Que no existe desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, dime, estamos en la observación número 1, ¿no? No hay desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, ¿cuánto es el trabajo? El trabajo es cero, profesor. Ah, mira, interesante. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción estática debe ser cero. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza de fricción es cinética? Si la fuerza de fricción es cinética, estamos en la observación 3. Y si estamos en la observación 3, el cuerpo se mueve, pero la fuerza es en contra del movimiento. Por lo tanto, el trabajo de la fricción cinética, ¿qué signo debe tener? Negativo. Profe, entonces, ¿el trabajo de la fuerza de fricción puede ser cero o puede ser negativo? Sí, va a depender de qué tipo es, ¿no? Si es el estático o el cinético. ¿Nos quedó claro? Respóndame. ¿Nos quedó claro? ¿Quedó claro ese punto de vista? Excelente, chicos. Excelente. Esa es la idea. Yo no quiero que te sorprendan en una pregunta verdadera y falsa. No quiero que te equivoques ahí. Así que trato de enfatizar esas cositas para que nos pueda quedar claro. ¿Listo, chicos? Digamos. Punto 4. Si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento,
es decir, el ángulo es 90 grados, entonces, mira, interesante. Mira, el movimiento es a la derecha, el desplazamiento es a la derecha, pero la fuerza es aplicada hacia arriba, formando 90 grados. Cuando la fuerza y el desplazamiento formen 90 grados, sean perpendiculares, entonces ahí mismo podemos decir que el trabajo es cero. Alguno dirá, ¿no? Alguno estará preguntándose, ¿no? Alguno resonará en su cabeza. Profe, pero el cuerpo se mueve. ¿Cómo que no hay trabajo? Debe haber trabajo. Pero yo estoy analizando esta fuerza. Entonces, para esta fuerza F, ¿habrá trabajo? ¿Esta fuerza F estará generando trabajo? No, profesor. Habrá otra fuerza, tal vez, que genere el trabajo por este desplazamiento, ¿no? Pero esta fuerza, debido a la aplicación de manera perpendicular al desplazamiento, no estaría generando trabajo. Chicos, mira, una manera práctica de poder definir el trabajo cero, el trabajo positivo, el trabajo negativo es la siguiente, mira. Te voy a decir lo siguiente, ¿ya? Anota, por favor. A ver, una pregunta de Giovanni. Dice que el trabajo de la fricción puede ser positiva, es falso, claro, imposible, ¿no? La fuerza de fricción jamás va a ser positiva. La fuerza de fricción jamás va a estar a favor del movimiento. La fuerza de fricción jamás va a estar a favor del movimiento. Recuerda que por definición, la fuerza de fricción es una fuerza que se genera por el posible movimiento de un cuerpo y siempre se opone a él, ¿no? Es la oposición al posible movimiento o movimiento del cuerpo. Es definición de fricción, así que jamás va a estar a favor. A ver, una manera de cómo darse cuenta si el trabajo es positivo, negativo o cero, mira. Yo tengo acá la fuerza de F aplicada a la derecha, pero notaré algo. El movimiento también es a la derecha. Profe, ¿qué significa que el movimiento sea a la derecha? Significa que la velocidad es a la derecha. Si la velocidad y la fuerza tienen la misma dirección, apuntan hacia el mismo lado, trabajo positivo. Pero si la velocidad y la fuerza tienen direcciones opuestas, trabajo negativo. Y si la velocidad y la fuerza son perpendiculares, nota esto, son perpendiculares, trabajo cero. ¿Listo? Velocidad y fuerza, misma dirección, positivo. Velocidad y fuerza, dirección opuesta, negativo. Velocidad y fuerza perpendiculares, trabajo cero. ¿Listo, chicos? Entonces, yo voy a encontrarme con diferentes tipos de trabajo. Trabajo positivo, negativo, cero, trabajos paralelos, perpendiculares, indiferentes, ¿no? Con cierto ángulo. Entonces, ya tengo varias fuerzas y varios trabajos. Entonces, ¿qué nos pueden pedir? Mira, el trabajo de la fuerza resultante es igual a la suma de trabajos parciales. Es decir, cada valor que hemos encontrado hace un momento son trabajos de fuerzas constantes, ¿cierto? Recuerda, trabajo de fuerzas constantes. Por lo tanto, si yo sumo todos los trabajos, trabajo uno, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4, trabajo 5, trabajo todos los trabajos, es como si estuviera calculando, es como si estuviera calculando el trabajo de la fuerza resultante. Porque las fuerzas son constantes, ¿ah? No te olvides, ¿ya? Y a esta suma de todos los trabajos también se le considera trabajo, trabajo neto. ¿Listo? Es posible que más adelante el programa te diga, calcula el trabajo neto. Profe, ¿qué es el trabajo neto? Bueno, la suma de todos los trabajos, nada más. Suma el trabajo uno, 2, 3 y 4 y ya está. Ese es mi trabajo neto. Ahora, si no quieres sumar trabajos, tal vez calculas la fuerza resultante, que es una fuerza, únicamente dices esa fuerza. Y el trabajo de la fuerza resultante será nuestro trabajo neto. ¿Listo? Eso nos queda claro. Continuamos.
Ahora, ¿qué pasaría si tenemos que calcular el trabajo de una fuerza variable? Bueno, ahí cambiarían las cosas, ¿no? Dice lo siguiente, una fuerza es variable cuando la magnitud y o dirección varía. Profe, entonces, ¿puede cambiar el valor y puede cambiar la dirección? Sí, efectivamente, puede cambiar el valor o la dirección. Pero déjame decirte algo, normalmente para nosotros en nivel preuniversitario, la cantidad, la magnitud es la que varía. ¿Listo? La dirección es raro, porque sería más complejo, más tedioso. Lo que normalmente varía es el valor, la magnitud. Si una fuerza aplica a la derecha, al inicio es 10, luego 20, luego 30, luego 15, luego 40, luego 50. Es decir, aumenta, varía, pero en la misma dirección. ¿Listo? Se puede determinar mediante la gráfica de fuerza en función de la posición, siempre que la variación de la fuerza sea simple, siempre que la variación de la fuerza sea simple. ¿A qué se refiere con la variación de la fuerza sea simple? Que sea un aumento o disminución de la fuerza de manera proporcional, de manera recta, lineal. ¿Listo? Por cada metro que yo recorra, aumenta de 10 en 10. Por cada metro que yo recorra, disminuye de 20 en 20. ¿No? De manera lineal. No voy a encontrar una variación de una fuerza simple, ¿no? No, pues analizar esto es más complejo, ¿no? Para analizar esta curvatura o la variación de una fuerza de esta manera, se usan otro tipo de operadores. Bueno, un poco más tedioso tal vez para algunos, pero no complicado porque lo vas a ver ya en la universidad. Pero por ahora nosotros tengamos un aumento o disminución de la fuerza de manera lineal. ¿Listo? A ver, para relacionarlo gráficamente, tal vez. Quiero que no te salga, ¿ya? Mira lo que voy a hacer. ¿Ah? Sobre este bloquecito se aplica una fuerza. Sobre este bloquecito se aplica una fuerza. Vamos a ver, la fuerza que se aplica es la siguiente. Aquí se aplica una cierta fuerza F, pero notamos que esa fuerza F empieza a cambiar. ¿Listo? Al inicio es un F1 y al final es un F2. Pero para tener correlación con la gráfica, vamos a considerar que acá es una fuerza inicial y acá una fuerza, ¿no? Obviamente que aquí al inicio está en una posición inicial y luego de un cierto tiempo, ciertos metros, está en una posición final. Listo. Esas características nosotros las vamos a graficar. En la posición X sub 0, el valor de la fuerza es F sub 0. En la posición X, el valor de la fuerza es F. Como la variación de la fuerza ha sido proporcional a la posición o al desplazamiento, o mejor dicho, el cambio de la fuerza ha sido directamente proporcional o de manera lineal, podemos unir los dos puntos de manera práctica. Es decir, a nosotros nos interesa el punto inicial y el punto final. Uno de esos dos puntos y en la gráfica tenemos una recta, ¿no? Una recta inclinada que me indica que la fuerza ha disminuido su valor. ¿No? Ahora, lo que yo debo hacer es analizar solamente ese tramo, X sub 0 hasta X. Profe, ¿qué figura se ha formado? Se ha formado un trapecio. Se puede formar un rectángulo, un triángulo, cualquier figura, sí, cualquiera sea la figura, es analizarlo. En este caso, un trapecio. ¿Qué debo hacer con ese trapecio? Calcular el área. Calculas el área del trapecio. El área del trapecio para nosotros representará qué cosa? El trabajo, no te olvides. El área representa el trabajo. Entonces ahí recuerda, ¿no? Profesor, ¿y cómo se calcula el área de un trapecio? Mira, aquí le está dando una forma práctica de calcularlo. Sumatoria de fuerzas entre dos. ¿Qué significa sumatoria de fuerzas entre dos? Sumatoria de base mayor más base menor sobre dos. Por la altura, que es esta, ¿no? Altura.
Profe, esta altura no sería la distancia entre x sub 0 y x. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Restando x menos x sub 0. Ah, profe, entonces, ¿esta es la fórmula matemática de calcular el área de un trapecio? Sí, la fórmula matemática, que debe ser muy parecido a una fuerza por distancia, ¿no? Una fuerza por distancia. Date cuenta aquí, que cuando tú pones fuerza por distancia, esta fuerza es una fuerza media. Es como una fuerza media, una fuerza promedio. Es una fuerza que representa a esta fuerza variable. Entonces, se le puede dar una equivalencia también, ¿no? Entonces, de esta manera tú calculas las fuerzas, el trabajo es una fuerza variable. Eso, chicos, no te olvides. Poco probable que nos venga una fuerza variable. Y si nos viene, recordemos algo, que anteriormente ya ha venido, pero de forma directa, ¿no? Te dan la gráfica y calculas el trabajo, ¿no? Algo así. O te dan la gráfica y calculas el trabajo neto. Y si te piden el trabajo neto, no solamente debo calcular el trabajo de la fuerza variable, sino también el trabajo de otras fuerzas adicionales. Entonces, ahí va a ser tu chamba, pues, ¿no? Identificar cuáles son esas otras fuerzas. Seguimos. Observación. El trabajo de la fuerza elástica, que tiene un valor de K por X, donde K es la constante elástica, se determina mediante la gráfica F en función de X. Ahí está. Recordemos hace 2 semanas vimos una fuerza elástica, ¿cierto? Y también vimos la gráfica de la fuerza elástica. Al inicio, la fuerza elástica es cero porque no hay deformación del resorte. Pero mientras se deforma el resorte, aumenta su tamaño o disminuye su tamaño, aumenta la fuerza elástica. Entonces, podemos decir que la fuerza elástica es una fuerza variable donde la gráfica es una línea recta. Entonces, podemos decir que el trabajo de la fuerza elástica tiene esta forma, pues, ¿no? Un medio de K por X por X. ¿Por qué un medio de K por X por X? Porque es un triángulo. Y el ser un triángulo es base por la altura sobre 2. ¿Cuál sería la base? X. ¿Cuál sería la altura? A por X. Entre 2 es parte de la fórmula. Y me quería que el trabajo de la fuerza elástica tiene este valor. Ahí está. Un medio de K por X al cuadrado. Tal vez a algunos se le hace muy conocido, muy parecido a algo que vamos a ver más adelante. Listo. Y este es como si fuera una demostración de esa formulita que veremos más adelante. Vamos. Ahora, como ya hemos visto el tema de trabajo, vayamos al tema de potencia media. ¿Qué es la potencia, profesor? Mira, cantidad escalar que indica el trabajo realizado por un intervalo de tiempo. Ahora, no solamente importa el trabajo realizado, importa el tiempo que se demora para realizar dicho trabajo. Muy, pero muy importante. Una manera práctica de calcular el trabajo, disculpa, la potencia es trabajo entre tiempo, directo. Trabajo entre tiempo. Y está ya. ¿Divide nada más, profesor? Sí. Calculas el trabajo, calculas el tiempo y lo divides. Y ya está nuestra potencia media. Recuerda que a la hora de dividir el trabajo debe estar en joules y el tiempo en segundos. Joules sobre segundos genera una nueva unidad llamada watt. Las unidades de los watts. Observaciones. Definición equivalente de potencia. Ah, mira, ¿de dónde sale esta equivalencia? ¿No? Vamos a ponerlo por aquí. Recordemos, el trabajo de forma genérica, ¿te acuerdas que era F de teta por el desplazamiento a distancia? ¿Te acuerdas? Entonces, si a esta expresión yo lo divido entre tiempo, dime, ¿qué es lo que obtendríamos por aquí? Distancia sobre tiempo, ¿sí? Distancia sobre tiempo. Entonces, una forma equivalente de representar la potencia es a través de la fuerza por la velocidad, o la rapidez en este caso. Fuerza por rapidez. ¿Pues? Pero acá tienes que ser muy analítico, tal vez, ¿no? Es analizar el ángulo, ¿no? Recuerda, si la fuerza y la velocidad están en la misma dirección, aquel coseno valdría 1. Pues, ¿no? Entonces ahí se analiza nuevamente el ángulo. El análisis del trabajo, básicamente, ¿no? Entonces F es la magnitud de la fuerza, V es la magnitud de la velocidad, y el ángulo θ es el ángulo formado entre la fuerza y la dirección de la velocidad, ¿no?
Si la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad, mira, directo nada más. La potencia es fuerza por rapidez. Y el problema se acaba. Ya está. ¿Listo? Listo. Entonces, algo que también se puede entender de aquí. Existe una potencia media porque analizas en un tramo, pues, ¿no? Entonces, esta sería una rapidez. Esta sería una rapidez media, se podría decir. Rapidez media. Pero recuerda también algo. Existe la potencia instantánea. Potencia instantánea. Vamos a poner. Creo que me parece interesante colocarlo por aquí. Potencia instantánea. ¿Qué es la potencia instantánea? Muy pequeñito. La potencia instantánea. Potencia instantánea. ¿Listo? La potencia instantánea lo que hace es medir la potencia en un determinado instante nada más. En un determinado instante. Por lo tanto, la potencia instantánea se calcula como, por acá, la potencia instantánea se calcula como la fuerza aplicada en ese instante fuerza aplicada en ese instante por la rapidez en ese instante. Todo en ese instante, por favor, ¿ah? Valores instantáneos. Obviamente que la fuerza debe ser paralela a la rapidez, pues, ¿no? Si es con ángulo, ya sabes qué forma tiene, ¿no? Pero date cuenta que existe también el concepto de potencia instantánea. ¿Listo? Y aquí hay una característica más. Vamos a poner, vamos a escribirlo mejor. Tenemos aquí. Para, ¿ya? Para el MRU. Para el MRU, ¿qué se va a cumplir, chicos? Para el MRU, ¿qué se va a cumplir? Para el MRU se va a cumplir que la potencia media debe ser igual a la potencia instantánea, ¿no? Por favor, no te olvides. Hay dos tipos de potencia, la potencia media y la potencia instantánea. No siempre son iguales. ¿Cuándo estos dos valores son iguales? Cuando te hablan de un MRU. ¿Y por qué un MRU? Porque un MRU la velocidad es constante, la rapidez es la misma siempre, así que los valores van a coincidir. Importante esto, por favor, porque muchos de los problemas del tema de potencia están relacionados con este concepto del MRU. Y tú debes aprender, o debes estar acostumbrado, o debes tener claro cómo identificar un MRU. Cuando es un MRU, el problema te dice, ¿no? El cuerpo se mueve con un MRU. El cuerpo se mueve con velocidad constante. Pero una forma adicional que tú debes conocer es cuando el problema te diga, el cuerpo se mueve lentamente. Anótalo, anótalo. Si el problema te dice, el cuerpo se mueve lentamente, te están diciendo que el cuerpo se mueve con MRU. ¿Me dejo entender? ¿Listo? No te olvides, por favor, ¿ya? Si el cuerpo se mueve lentamente, es MRU. Por lo tanto, se cumple que la potencia media es igual a la potencia instantánea. ¿Listo? Continuemos. Ahora sí, vayamos al tema principal para muchos. Energía, profesor. Energía. A ver, la energía, capacidad de un sistema para realizar trabajo. A ver, profe. Entonces, ¿la energía y el trabajo están relacionados? Sí, están muy relacionados. Capacidad de un sistema para realizar trabajo. Es decir, si tu cuerpo tiene energía, puedes realizar trabajo. Esto. Entonces, ¿qué podemos decir del trabajo? El trabajo es el desgaste de energía. El trabajo es el desgaste de energía. Profe, ¿no que el trabajo era los efectos de traslación? Ah, recuerda.
Ese era el trabajo mecánico que está relacionado con el movimiento del cuerpo, ¿no? En caso general, el trabajo simplemente es la manifestación de la energía. ¿Cómo se manifieste? Es otra cosa. Por ejemplo, nosotros nos dormimos, gastamos energía, estamos haciendo trabajo. Si nosotros nos paramos, gastamos energía, estamos realizando trabajo. Si nosotros tomamos desayuno, escuchamos al profesor, estamos respondiendo el WhatsApp, los mensajes, estamos escribiendo, escuchando, atendiendo, conversando, tal vez, comiendo en este momento. Todo ese desgaste de energía se llama trabajo. Ahora, existen trabajos de diferente especie, ¿no? Uno de los que nosotros vamos a estudiar es el trabajo mecánico, cuando este trabajo genera un desplazamiento. Y eso, por ejemplo, cuando corres o caminas, hay un desgaste de energía que genera un desplazamiento del cuerpo. ¿Listo? Entonces, profesor, en caso general, ¿la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo? Sí. ¿Y el trabajo es la manifestación de la energía? También. Luego dice, un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo. Ah, también. Otra manera de poder tener energía es a través del trabajo. Si un cuerpo recibe trabajo, entonces adquiere una energía. Ahora, podemos decir lo siguiente, ¿no? De manera general, ¿no? Para poder relacionar conceptos. Energía de un sistema es igual al trabajo recibido por el sistema. Estado de movimiento y energía mecánica. Entonces aquí estamos separando un poco los conceptos de energía, ¿no? Existen dos tipos de energía que nosotros vamos a analizar. Dentro de la energía que vamos a ver es la energía mecánica. No voy a analizar la energía eólica, la energía solar, la energía nuclear. Esos conceptos no. Se supone que eso ya lo has visto en el colegio y muchos de ellos son netamente conceptuales. Si nos vamos a la parte numérica, la parte con representación numérica o fórmulas, tal vez es muy compleja. Bueno, ¿cómo calcularías la energía nuclear con una fórmula? Tal vez es muy tediosa. ¿Cómo calcular la energía eólica? Tal vez es un poco analítica. Entonces, para no divagar mucho en los conceptos o en las situaciones, lo que hacemos es analizar básicamente la energía mecánica, energía debido al movimiento. Una de ellas es energía potencial y la otra es la energía cinética. La energía potencial que nosotros vamos a ver depende de la posición y la energía cinética que nosotros vamos a ver depende de la velocidad. Pero hay que tener cuidado en algo. Cuando hablamos de energías cinéticas, también debemos conocer o reconocer que existen energías adicionales, como la energía de movimiento de rotación. Energía de rotación, que también está relacionada al movimiento del cuerpo. Mira, hay dos movimientos, traslación y de rotación. Cuando es de traslación, lo llamamos cotidianamente como energía cinética, es la que tú conoces. Pero también hay una energía de rotación, debido a la rotación o velocidad angular del cuerpo. Profe, ¿eso vamos a calcular? No, no vamos a calcular eso. Porque para calcular la energía de rotación necesitas saber lo que es, necesitas tener el concepto claro de momento de inercia de un cuerpo. Y eso ya nos hace más complicado el problema. Tendríamos que enfocarnos en esa parte. Y no es la idea, chicos, pero existe también energía debido a la rotación, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya, enfoquémonos. Energía cinética. Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento un cuerpo, se dice que adquiere una energía cinética. Es decir, cuando tú realizas trabajo sobre un cuerpo, pues este cuerpo lo que hace es recibe ese trabajo y adquiere una energía. Recibe el trabajo y adquiere una energía. Esa energía cinética, ¿cómo se calcula? Sencillo, lo más fácil del mundo, tal vez. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Si el cuerpo tiene velocidad, tiene rapidez, tiene energía cinética. Si el cuerpo no se mueve, su energía cinética es cero. ¿Listo, chicos? Entonces tengan cuidado, tengan cuidado. Yo te consulto algo. Mira, tú que estás viendo la pantalla, tú que estás sentado en tu silla, tú que estás en el mueble, o tal vez estás en tu cama relajado esperando que acabe la clase. Yo te consulto. Tu cuerpo se está trasladando, está sentado.
¿Tu cuerpo se traslada? Respóndeme en el chat. ¿Tu cuerpo se está trasladando? ¿Tu cuerpo tiene velocidad? ¿Tu cuerpo tiene rapidez? Ah, te estás moviendo, Nils. Estás corriendo con la computadora. Ah, interesante. Mira lo que menciona Nils. Es algo que nos va a poner a pensar a los demás, seguro. Ah, entonces tú me estás diciendo algo. Si yo te observo, mira, tú me observas a través de la pantalla y observas que mi cuerpo se traslada, ¿no es cierto? Pero Nils nos dice algo. Profe, el planeta se mueve, pero tú notas ese movimiento del planeta en mi cuerpo. ¿Tú lo notas? Obviamente que no, porque tú también te estás moviendo junto al planeta. Entonces, para definir si un cuerpo se mueve o no, es importante definir el observador, ¿sí o no? Y eso lo hemos visto en la semana número 2. El movimiento se define en base a un sistema de referencia. Ahora, tú dirás, y profe, ¿por qué me dice todo eso? ¿De qué importa, no? ¿Qué importa si estamos en otro planeta? ¿Cuál es la importancia de eso? Es importante, chicos, porque para calcular energía cinética necesito rapidez, necesito movimiento, y el movimiento se define al observador. Entonces, es importante definir un observador, y este observador me va a decir si el cuerpo se mueve o no se mueve. Por ejemplo, para ustedes que son todos mis alumnos, ustedes van a ser el observador. Ustedes observan que mi cuerpo se traslada, yo estoy corriendo por la calle, ¿no es cierto? Entonces, para ustedes, mi velocidad, mi rapidez, ¿cuánto debe ser? Profe, su rapidez debe ser cero, porque no se traslada. Y si mi rapidez es cero, ¿cuánto debería ser mi energía cinética? A ver, tu energía cinética debería ser cero, porque no tienes velocidad ni rapidez. Claro, efectivamente, para ustedes yo no tendría energía cinética. Pero si le preguntamos a una persona que está fuera del planeta, ¿él qué vería? Si está fuera del planeta, por ejemplo, vamos a preguntarle a Alf, vamos a preguntarle a Goku, a Vegeta que está en Namekusein. Dime, ¿ellos qué verían? Verían que yo me muevo, ¿cierto? Yo me estoy moviendo, incluso con dos tipos de movimiento, ¿no? Porque la Tierra se mueve de manera traslacional y de rotación, ¿no? Hay movimiento de traslación y de rotación. Por lo tanto, para esas personas que están fuera del planeta Tierra, yo estoy en movimiento. Entonces, para ellos yo tengo una velocidad. Entonces, para ellos yo tengo energía cinética. ¿Me dejo entender? Lo menciono para que tengas cuidado en una pregunta de verdad y falso. No te apresures a responder una pregunta. Identifica, analiza bien tu respuesta. ¿Sí, chicos? Entonces, la energía cinética depende de la velocidad. ¿Listo? Y su valor de cómo calcular de su de la masa por velocidad al cuadrado. Y eso es lo que tú vas a aplicar en los problemas. Problema operativo es con esta formulita. No te compliques la vida, por favor. ¿Listo? Luego de ahí tenemos una relación entre el trabajo y la energía cinética. Trabajo y la energía cinética, chicos. Dice lo siguiente. Establece que el trabajo realizado por la fuerza resultante sobre un cuerpo produce un cambio en la energía cinética. Ah, mira. Trabajo de la fuerza resultante. Profe, si es el trabajo de la fuerza resultante, estamos diciendo que este es el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo neto. El trabajo neto. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante sobre un cuerpo produce un cambio en su energía cinética. Entonces, está directamente relacionado, ¿no? Debido a la fuerza. La fuerza genera un cambio en la velocidad. Por lo tanto, genera un cambio en la energía cinética. Entonces, podemos decir que el trabajo de la fuerza resultante o el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. A esto se conoce como el teorema del trabajo y la energía, ¿no? Para ser más exactos, ¿no? El teorema del trabajo neto y la energía cinética. Esto es muy importante, esta relación, por favor, no te olvides, ¿ah? Porque aquí yo analizo todas las fuerzas prácticamente y cómo estas fuerzas generan un cambio en la energía cinética, cómo estas fuerzas generan un cambio en la velocidad. ¿Está? Importante esto. Energía potencial, esto repito, ¿ya? Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo sin aceleración, se dice que el cuerpo adquiere una energía potencial.
Se mide respecto a un punto o nivel de referencia elegido arbitrariamente donde se puede asumir que la energía potencial es cero. Las energías potenciales están relacionadas con el cambio de posición de un cuerpo, ¿no? Se pueden dividir en dos: energía potencial gravitatoria debido a la posición vertical, esto debido a una altura, o la energía potencial elástica. Son dos casos, ¿no? Debido a la deformación del resorte. La energía potencial gravitatoria depende de la altura, ¿cierto? Pero toda altura se mide respecto a un nivel de referencia. Este será mi nivel de referencia, miren. Acá está, mi nivel de referencia. Respecto a ese nivel de referencia, tenemos tres posiciones efectivas para el cuerpo o la esfera. Puede ser que la esfera esté en la misma posición del nivel de referencia, es posible que esté a cierta altura hacia arriba del nivel de referencia, o puede ser que esté a cierta altura debajo del nivel de referencia. Es decir, que es muy importante la posición respecto a ese nivel de referencia. Sí, es sumamente importante. Si está en el mismo nivel de referencia, podemos decir que su altura es cero. Por lo tanto, decimos que respecto a ese nivel, su energía potencial gravitatoria es cero. Pero si lo encontramos por encima del nivel de referencia, diremos que la energía potencial gravitatoria es positiva. ¿Cómo se calcula el valor? Masa, gravedad por la altura. Pero decimos que es positiva porque está por encima del nivel de referencia. Profesor, y si está debajo del nivel de referencia, podemos decir que su energía potencial gravitatoria es negativa. Aquí el signo no representa que tú debas energía o tenga más energía que otro. Aquí el signo representa la posición del cuerpo. Si es positivo, es porque el cuerpo está por encima de un nivel de referencia. Si es negativo, es porque está debajo del nivel de referencia. Esto simplemente me da la ubicación del cuerpo, básicamente. Porque, ¿qué pasaría si yo cambio el nivel de referencia? Si mi nivel de referencia fuera aquí, el piso. Por lo tanto, el cuerpo que esté en el piso sería una energía potencial cero. Y los dos que están arriba serían positivos. ¿Te das cuenta? No es que la energía haya desaparecido. Simplemente que en base a un nivel de referencia cambian sus valores, ¿cierto? Cambia el signo también. Entonces la energía potencial gravitatoria puede ser positivo o negativo. La idea para nosotros es que en todo problema nos enfrentemos a trabajos positivos, a energías positivas. Es lo adecuado, que la energía sea positiva, o a lo mucho cero, pues, ¿no? Pero tratar con energías potenciales gravitatorias negativas no es lo adecuado. Así que, recomendación para ustedes, siempre que analicen energía potencial gravitatoria, definan su nivel de referencia. Esto de tal manera que el nivel de referencia sea la parte más baja donde se encuentra el cuerpo. Yo coloco en la parte más baja, estoy obligado a considerar que la energía potencial gravitatoria es cero o positiva, pero nunca negativa. Chicos, no te olvides, por favor. Energía potencial elástica, también rapidito esto. Rapidito esto. Claro. Termino con esta diapositiva y pasamos al receso. ¿Está bien, chicos? Energía potencial elástica. Tenemos aquí un resorte y debido a la fuerza F, se aplica por aquí, debido a esta fuerza F, el resorte se ha deformado. La deformación es X. ¿Listo? Ya hemos visto, hemos analizado la fuerza elástica, ya lo hemos visto antes. Ya hemos visto cómo esta fuerza elástica genera un trabajo también, lo hemos visto antes, hace unas diapositivas anteriores. Aquí lo que voy a hacer de forma inmediata y directa es, en base a esa deformación que tiene el cuerpo, analizar la energía que almacena. Recuerda que un resorte almacena energía. Por eso cuando tú sueltas el resorte regresa a su posición original, se mueve, porque tiene almacenada energía, y debido a esa energía empieza a moverse. Entonces la energía potencial elástica es directa, un medio de K por X al cuadrado, un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. Y alguno estará diciendo, profe, esta formulita lo hemos visto, esta formulita es el trabajo de la fuerza elástica. Sí, efectivamente. Y también hemos visto el trabajo que tú le ofreces a un cuerpo es la energía que almacena este cuerpo. Tiene mucha relación, mucho sentido. Entonces, el trabajo y la energía están ahí, profe. Yo le doy 40 de trabajo, ¿cuánta energía tendrá el cuerpo? 40 almacenada. ¿Serán iguales por ahí? Sí. El trabajo
ofrecido a un cuerpo es igual que la energía que almacena el cuerpo. Entonces, de esta manera calcula la energía potencial gravitatoria, un medio de K por X al cuadrado. Y el problema se acabó. ¿Listo? Para continuar con las observaciones y los casos particulares, regresaremos después de tu receso. No te olvides, por favor, ¿ya? A las 10:05 en punto comienzo. 10:05 comienzo. Vamos. ¿Listo, chicos? Regresamos. Continuamos. A ver, ¿están ahí, chicos? ¿Estamos? ¿Estamos? Continuamos, chicos. Aquí hay algunas observaciones, miren. Hay algunas observaciones. Dice lo siguiente. El trabajo, el trabajo el trabajo de la fuerza F efectuado por el trabajo efectuado por una fuerza opuesta a la fuerza gravitatoria o el trabajo opuesto a la fuerza de recuperadora elástica para cambiar la posición de un cuerpo no depende de la trayectoria, solo depende de la diferencia de energías potenciales gravitatorias o elásticas entre las posiciones iniciales y finales. A ver, reduciendo todo esto. Para poder analizar el trabajo de la fuerza, disculpa, la energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica, recuerda que en ambos casos, en este caso o en este caso, para que esté en esta posición de arriba, o para que esté en la posición de abajo o sostenerlo en esa posición, va a haber una fuerza aplicada sobre el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la parte superior, tú sabes que el peso es mg hacia abajo, por lo tanto, para sostener y mantenerlo en esta posición, va a haber una fuerza F hacia arriba o en el mismo valor. Y para que esté en la parte inferior, va a haber una fuerza agregada hacia abajo y una fuerza también hacia arriba que mantenga ese valor, ¿cierto? Y lo mismo para la fuerza elástica, ¿no? Para que se pueda deformar esa cantidad, tú aplicas una fuerza F con el mismo valor que la fuerza elástica, que es K por X. Entonces, si nosotros analizamos el trabajo de esa fuerza F aplicada a ambos casos, el trabajo de la fuerza F debe ser igual a la variación de la energía potencial. Obviamente, inicial, no, final menos el inicial. Es muy parecido al teorema del trabajo y la energía. En este caso analizamos trabajo de la fuerza F y la variación de la energía potencial, ya sea gravitatoria o ya sea elástica, ¿no? No te olvides, por favor, ya es una forma de aplicarlo. Pocas veces se usa, no te voy a mentir, pocas veces se usa esta relación porque a veces es muy confuso identificar cuál es esa fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Cuando se genera una variación de energía potencial, hay una fuerza aplicada sobre el cuerpo. Entonces, si yo calculo ese trabajo de la fuerza, es igual que la variación de la energía potencial. Observación 2. Las fuerzas que satisfacen la condición anterior, como la fuerza de gravedad o la fuerza elástica, se llaman fuerzas conservativas. Importante eso, chicos. Porque más adelante veremos que es importante identificar quiénes son fuerzas conservativas y quiénes no. ¿Listo? A ver, ¿qué pasa por aquí entonces? Luego, ley de conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. Es decir, siempre el trabajo total del sistema debe ser la misma, no debe cambiar. Si el sistema tiene una energía de 100, siempre debe tener 100. Profe, pero el cuerpo puede tener energía potencial, energía cinética y energía potencial. Claro, bueno, pero si yo tengo 100, es posible que tenga 50 de uno, 50 del otro. Si yo tengo 100, es posible que tenga 90 de uno y 10 del otro. Pero te das cuenta que siempre debe haber ese 100. Siempre se debe completar la totalidad. Profe, ¿es posible que yo tenga 20 y 40 del otro y tenga una cantidad por ahí que está lejano? No, pues porque te dicen que
cumple con esta condición, un sistema aislado, es decir, no hay nada alrededor, solamente entre ellos interactúan. Cuando hay un sistema aislado, es decir, no hay fuerzas externas, o mejor dicho, el trabajo de las fuerzas externas es cero, solamente hay energía cinética y energía potente, deben estar siempre presentes ambas. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Me dejo entender? Por eso te ponen una gráfica de una montaña rusa, pues, ¿no? Porque mientras el autito o la cabina de la montaña rusa empieza a subir, aumenta su energía potencial gravitatoria, pero cuando empieza a caer, disminuye su energía potencial gravitatoria, pero cuando empieza a subir, su energía cinética disminuye y la energía potencial aumenta, y cuando empieza a bajar, la energía cinética aumenta y la potencial disminuye. ¿Te das cuenta? Mientras uno aumenta, el otro disminuye. De esa manera siempre van a estar presentes ambos. Un aumento, otro disminuye. Un aumento, otro disminuye. ¿Listo? Como si fuera una montaña rusa. A ver, casos directos. Sistema conservativo y sistema no conservativo. Sistema conservativo, cuando actúan las fuerzas conservativas. ¿Quiénes son las fuerzas conservativas? La fuerza de gravedad, la fuerza elástica. Mejor dicho, no existe fricción, no hay fricción, solamente actúan fuerzas conservativas. Sistemas no conservativos, cuando hay fricción. Para ser más exactos, cuando actúan fuerzas no conservativas. ¿Y quiénes son esas fuerzas no conservativas? La fuerza de fricción o una fuerza F distinta, pues, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces, no hay fricción. Si no hay fricción, podemos decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía inicial es igual a la final. Yo puedo igualar ambas, chicos. Puedo igualar ambas. ¿Listo? En cambio, cuando hay fricción, yo no puedo decir que la inicial es igual a la final. Yo puedo decir que la inicial es igual a la final más una energía disipada. Una energía mecánica disipada en forma de calor. Profe, entonces se disipa energía. Sí, se va a perder energía. Debido a la fricción entre dos cuerpos, se va a disipar energía. Eso lo vimos en la semana número 5, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú frotabas tu mano, frotabas tu mano se calienta? Esa es la energía que se está perdiendo debido a la fricción, pues, chicos. Entonces no te olvides. Otra manera de ver esto es que el calor disipado es igual a el negativo del trabajo de la fuerza de fricción. A ver, para reducir todo esto, esto significa, podemos poner que el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Me dejo entender? Podemos relacionar las energías mecánicas de esta manera. La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual al trabajo de la fuerza de fricción. No te olvides. Ahora, recuerda algo. El trabajo de la fuerza de fricción también debes recordar que es negativo, ¿cierto? O cero, pero sí es estático. Pero obviamente cuando hay un cambio de energía es porque ha habido movimiento, lo más probable. ¿Listo? Información adicional. El calor disipado es igual al negativo del trabajo de la fuerza de fricción. Esta es una manera de verlo también, ¿no? Por ejemplo, te dice, el trabajo de la fuerza de fricción es menos 40. El trabajo de la fuerza de fricción es menos 40. ¿Cuánto es el calor disipado? ¿Cuánto es la energía disipada? 40, profe, 40. Listo. Si el problema te hubiera dicho, el calor disipado es 50 joules. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de fricción es menos 50 joules. ¿Me dejó entender? Simplemente es concepto nada más. Esto es para un dato posible. Teorema del trabajo y la energía mecánica. Es justo lo que te he mencionado hace un momento. Lo puedo representar de esta manera. Como el trabajo externo es igual a variación de energía mecánica también. ¿A qué se refiere con trabajo externo? A un trabajo de una fuerza no conservativa en este caso. No se considera aquí el trabajo del peso o el trabajo elástico. ¿Listo? Trabajo de las fuerzas externas o trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Listo? Entonces, de esa manera hemos terminado la teoría del día de hoy y pasaremos a las preguntas de esta semana. Que no es tan sencilla, chicos. Quiero que me apoyen con los problemas. ¿Listo? Y me apoyan bastante si toman mucha atención.
¿no? La parte operativa, recuerda que se está obviando, porque se supone que cada parte operativa tú tienes tiempo en tu casa de poder corroborarlo. Por ser un espacio tan pequeño como una diapositiva, se trata de reducir las operaciones. Esto se trata de reducir las operaciones, chicos, ¿ya? Me apoyas con eso. Vamos a compartir los problemas ahora. Quiero que me digas si se notan los problemas, por favor. ¿Se notan los problemas, chicos? Listo, excelente. Continuamos entonces. Problema número uno, ¿ah? Dice lo siguiente. Un futbolista ejecuta un tiro libre con una pelota de masa de 0,65 kilogramos y una rapidez inicial de 12 metros por segundo. El ángulo de tiro es 60 grados respecto al césped. Pregunta, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota? Desprecia la resistencia al aire. Con este último dato, desprecia la resistencia al aire, me están diciendo que el movimiento que se genera es parabólico, ¿sí o no? Porque se lanza con cierto ángulo de inclinación, en este caso 60. Entonces, el problema pareciera una pregunta de movimiento parabólico, donde tú ya sabes cómo calcular la altura máxima. A ver, recordemos, altura máxima es rapidez de lanzamiento al cuadrado por el seno de teta al cuadrado entre dos veces la gravedad, ¿sí? Tú quieres calcularlo de manera rápida, inmediata, como si fuera una altura máxima, esa es la formulita. Pero la idea aquí es aplicar un concepto de energía o trabajo tal vez. Tenemos por aquí, miren. Aquí se lanza con un cierto ángulo, genera una trayectoria parabólica y me piden esta altura. Este será mi nivel de referencia. Siempre que yo analice la energía es importante definir un nivel de referencia. Y voy a colocar ese nivel de referencia para que justo en ese nivel, los cuerpos que estén en ese nivel no tengan energía potencial gravitatoria. ¿Ah? Profe, entonces, cuando la pelota esté en la parte más alta, ¿tendrá energía potencial gravitatoria? Obviamente que sí. Ahora, dime, en la posición A, ¿qué energías habría? En el punto A, ¿qué energías deben haber? Profe, está al mismo nivel, no hay potencial gravitatoria. Elástica, poco. ¿Qué habrá en el punto A? Cinética, profesor. Pero la cinética no se calcula en base a la masa y la rapidez, sí. ¿Y ya tengo la masa? También. ¿Y la rapidez? Obvio, tengo. Tengo todo para el punto A. Pero también faltaría para el punto B. Profe, en el punto B, ¿qué tengo? En el punto B tengo altura, tendré energía potencial gravitatoria. Ahí está mi altura, mira, escucha, ahí está mi altura. Pero también tiene energía cinética. ¿Cómo que tiene energía cinética? Claro, porque en la parte más alta tiene una energía cinética porque tiene velocidad todavía. Recuerda, ¿no? Todavía tiene velocidad, pero esa velocidad es mínima, o mejor dicho, la velocidad es horizontal y es el mínimo valor que puede tener. Entonces, para calcular esa velocidad en el punto B, lo que hago yo es descomponer la velocidad inicial en B coseno de teta y B seno de teta. Bueno, tú debes recordar que ese B coseno de teta es el valor horizontal que nunca cambia. Por lo tanto, yo ya tengo el valor horizontal de la velocidad en el punto B y tengo la velocidad del cuerpo en el punto A. Entonces diremos lo siguiente. Como no hay resistencia al aire, no hay fricciones que yo analice, entonces la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. ¿Qué es energía mecánica? Suma de las energías potenciales más cinéticas. Ahora, ¿cómo se calcula la energía cinética en A? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado, más la energía potencial en A, que es cero. Y esto es igual a la energía cinética en B. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado, más la potencial, que es masa gravedad, por la altura. Ahí está mi alturita. Reduciendo la expresión tendríamos, o reemplazando los valores, ¿no? Recuerda que la velocidad en el punto B es B coseno de teta, despejando mi velocidad al cuadrado, o simplificando, no, multiplicando por 2 todo, ¿no? Multiplico por 2. Velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces aquí voy a factorizar, mira, paso a restar el B cuadrado coseno de teta al cuadrado y factorizo, y mira lo que me está quedando.
Mira, aquí no era necesario algo. No era necesario que tú pongas 1 menos coseno al cuadrado y lo reemplaces por seno al cuadrado. Es simplemente un artificio que se está poniendo aquí para hacerlo más rápido. Pero si no te acuerdas de esa relación trigonométrica, simplemente puedes reemplazar el valor del coseno de teta. No hay problema, no hay problema. Simplemente te quiero dar a entender algo. Que todo este procedimiento de energía nos ha servido para poder demostrar la fórmula que tú ya conoces. ¿Observaste la fórmula? La altura es igual a b sub 0 al cuadrado por el seno de teta al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Dime, esa es la formulita que mencionamos al inicio, ¿sí o no? Es decir, profesor, yo me ahorraría mucho tiempo si conociera esta fórmula. Obvio, mira, ¿te das cuenta cuánto tiempo hubieras ahorrado? Y reemplazo los valores de velocidad inicial como 12, el seno de teta es raíz de 3 sobre 2, y también la gravedad 10. Al final, todo operando, ¿cuánto me sale? 5.4. ¿Te das cuenta? Este sería nuestro problema número uno, como para poder relacionar con los temas anteriores. ¿Listo? Ahora sí, pasemos al siguiente problema, chicos. Problema número 2. La tasa metabólica normal de una persona o rapidez a la cual el alimento y la energía almacenada se transforma en calor o movimiento, etcétera, es aproximadamente 4 por 10 a la 5 joules por hora. Ah, mira, ¿cómo transformamos nosotros la energía o los alimentos que consumimos por hora? Generamos una energía de 4 por 10 a la 5 joules, ¿no? Regular energía, amigo. Pregunta, ¿a cuántos kilocalorías equivale el trabajo que debe realizar una persona para trasladar lentamente por una pendiente un bloque de 20 kilogramos hasta una altura de 1 kilómetro? Era que un joules es igual a 0,24 calorías y la gravedad es 10 metros por segundo sobre cuadrado. Me está diciendo que una persona va a trasladar por una pendiente una altura de 1 kilómetro un bloque de 20 kilogramos. Entonces, debe sostener ese bloque, ¿no? Entonces, para sostener todo ese bloque de 20 kilogramos, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver, mira, acá está la pendiente, muy chévere. El bloque es de 20 kilogramos, por lo tanto tendrá un peso mg de 200. Para poder sostener ese bloque, ¿cuánto debe ser la fuerza aplicada? También 200, ¿cierto? Profe, lo mueve lentamente. ¿Qué significa eso? Se mueve con MRU. Listo, interesante. Todo ese desplazamiento. Ahora, recuerda que el desplazamiento que yo tengo con la fuerza aplicada tiene un ángulo, ¿cierto? Como no me dan el ángulo, lo que voy a hacer es yo componer ese desplazamiento de un valor horizontal y un valor vertical. Obviamente que la fuerza F es la culpable del valor vertical, ¿sí? Es la culpable del valor vertical. Entonces decimos, como el bloque se traslada sin aceleración, podemos decir lo siguiente. F es igual a mg. No hay aceleración, por lo tanto esos dos valores deben ser iguales. El trabajo de la fuerza F es fuerza por la altura. Profe, ¿por qué altura? Porque recuerda que cuando se calcula el trabajo, la fuerza y el desplazamiento deben ser paralelos. Como la fuerza es vertical, el desplazamiento también es vertical. Y obviamente será esa altura h. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es mg por h. Eso por la altura. Ahora, algo importante que aquí no he analizado tal vez, es el concepto del signo. Recuerda que el trabajo tiene signo, positivo o negativo. Yo te pregunto, ¿hacia dónde es la fuerza F? Profe, hacia arriba. ¿Y hacia dónde se movió el bloque? Profe, hacia arriba. Si ambos movimientos son hacia arriba, fuerza y movimiento hacia arriba, por lo tanto el trabajo va a ser positivo. Ahora sí, opero nada más. Reemplazo la masa 20, gravedad 10, altura 1000, porque es 1 kilómetro. Entonces, el trabajo es igual a 2 por 10 a la 5 joules. Profe, ¿ya acabó el problema? No, porque no me pregunta en joules, me pregunta en calorías. Profe, sencillo, pues, diremos. 2 por 10 a la 5 joules por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Calorías. 0,24 calorías representa 1 joules. Por lo tanto, para transformar a calorías simplemente se multiplica entre 0,24. Multiplicamos por 0,24. ¿Y cuánto me sale? 48 kilocalorías. Me saldría 48 por 10 al cubo, ¿cierto? 48 por 10. Claro, 2 por 24. Listo, y mi respuesta sería la A. Problema sencillo, interesante. Me hace acordar un problema de admisión, porque en el examen de admisión suelen jugar con este concepto de calorías, de transformación. Interesante, chicos. Tomarlo en cuenta, por favor, ¿ya?
Fuera un examen de la pre, basta con calcular el trabajo en joules. Basta, ahí es suficiente. Incluso hay una situación más, ¿no? Yo ya sé cuánto trabajo ha realizado, cuántos joules se ha perdido por ahí. Ya puedo calcular el tiempo que demora, ¿sí o no? Porque el problema te dice que aproximadamente desgasta 4 por 10 a la 5 joules por hora. ¿Me entender? Es decir, en una hora debes gastar eso, 4 por 10 a la 5 joules. Profe, pero yo solamente he desgastado 2 por 10 a las 5 joules. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo ha sido? ¿Media hora? ¿Te das cuenta? Vamos ahí. Interesante. Número 3. Full pendientes, a full pendiente. Interesante. Listo. Problema número 3. Una niña de masa de 40 kilogramos sube por una escalera con una rapidez constante. Rapidez constante. Como muestra la figura. La altura de cada peldaño mide 15 centímetros. ¿Ya? Y el centro de gravedad de la niña está a una distancia de 60 centímetros. Es decir, al inicio la persona, la señorita, estaba en la parte más baja de los escalones, pero su centro de gravedad estaba a 60 centímetros. Es decir, no comenzó su movimiento, su centro de gravedad no comenzó su movimiento en la parte más baja, sino a 60 centímetros de la parte más baja. Es decir, respecto a sus pies, ¿no? Si la niña llega hasta la altura de 2 por 10 al... No, 2,10 metros en 5 segundos. Date cuenta que después de esos 60 centímetros ha recorrido una altura h de 2,1. Todo en 5 segundos. Ya. Determine la potencia media desarrollada por dicho instante. A ver, aquí el gráfico es muy exacto. Yo debo analizar el centro de gravedad. ¿Listo? No estoy considerando que desde los pies hasta la parte... No. Centro de gravedad, lo más importante, como ya hemos mencionado anteriormente. Todo cuerpo se puede reducir a un centro de gravedad y se analiza el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad está a una altura de 60 centímetros respecto al piso. Pero luego ese centro de gravedad ha recorrido 2,1 metros en 5 segundos. Entonces diremos, para que se genere este movimiento hay un peso mg hacia abajo y una fuerza F hacia arriba. Obviamente, como el movimiento es lento, no hay aceleración. Ahora, su desplazamiento ha sido inclinado, ¿no? Pero recuerda, como hicimos hace un momento, descomponemos ese desplazamiento en un horizontal y un vertical. Como la niña se traslada sin aceleración, la fuerza es igual a mg. Los valores son iguales para poder mantenerlo. El trabajo de la fuerza F es igual a F por H. Ya queda claro del problema anterior porque es F por H, ¿no? Fuerza vertical, H vertical. Por lo tanto, la potencia sería trabajo sobre tiempo. El trabajo sería igual a mg por H, el tiempo es T. En el caso de la masa 40, la gravedad 10 y la altura 2,1. Y todo esto entre el tiempo de 5 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? 168 watts. Ahora, estoy seguro que este problema hubiera sido complicado si no te hubieran dado gráfica. Estoy seguro, porque te hubieras complicado. ¿Qué tiene que ver el centro de gravedad? ¿Qué tiene que ver la altura de los peldaños? Dime, ¿te importa la altura de los peldaños? ¿Es importante la altura de los peldaños, chicos? Dígame, ¿es importante? No. ¿Tú qué crees? No es importante en este problema, es un distractor. Algunos dirán, profe, si los peldaños de 15 centímetros, ¿dónde pongo ese dato? Y es lo que ocurre muchas veces. Los chicos se matan pensando, ¿por qué me dan ese dato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué me sirve? Y después te das cuenta que no lo has usado. Es un distractor. Muchas veces ocurre en física, chicos. Ponen distractores. Porque a veces los jóvenes estamos acostumbrados, los jóvenes, me incluyo, tal vez, estamos acostumbrados a poder operar, operar y operar. Buscar una fórmula donde estén todos los datos incluidos. Y esa es tu respuesta. Tengan cuidado, por favor. Analicen las preguntas. No divaguen por la información, ¿ya? Problema 4 ahora. Un obrero desplaza un cajón de masa de 10 kilogramos sobre una plataforma horizontal. Áspera, interesante, áspera, rugosidad. Por acción de una fuerza horizontal F como se muestra en la figura. El cajón parte del reposo con aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Luego está en reposo y luego acelera.
Pregunta, ¿cuál es el trabajo de la fuerza aplicada hasta el instante en que su rapidez es de 8 metros por segundo? A ver, a ver. Entonces, nosotros debemos analizar hasta que su velocidad sea 8 o su rapidez, mejor dicho. Vamos por aquí. Imaginemos que la fuerza sido aplicada de manera constante, no hay problema, y la velocidad aquí es 8. Analizamos el movimiento del bloque. Ha recorrido una cierta distancia de. Entonces, lo que yo debo hacer es analizar la fuerza. Primera fuerza de la gravedad. Segunda fuerza, la reacción normal. La tercera es la fuerza de fricción cinética. Profe, ¿por qué cinética? Fricción cinética, porque el cuerpo se mueve a la derecha. Entonces hay una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, sobre el cuerpo hay cuatro fuerzas. La fuerza de gravedad y la normal no generan trabajo y además se cancelan. Las únicas que pueden generar trabajo es la fuerza F y la fuerza de fricción cinética. La fuerza F generará un trabajo positivo porque está a favor del movimiento. En cambio, la fuerza de fricción cinética un trabajo negativo porque está en contra del movimiento. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, y tener en cuenta que la normal es igual al peso y la fuerza de fricción es igual a mu cinético por la normal, tendríamos lo siguiente. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Imagino que eso sí, sí te acuerdas, ¿no? Fuerza resultante, fuerzas que van a favor de la aceleración, fuerza F, menos fuerzas que van en contra de la aceleración, fuerza de fricción, que es mu por la nube. Este es igual a masa por la aceleración. Reemplazo la normal, que es igual a mg, y despejo F. Luego al despejar F me quedaría que sería 70, ¿no? Obviamente ya tienes el valor de coeficiente de rozamiento que es 0,5, tienes la masa que es 10, la gravedad que es 10 y la aceleración que es 2. Todos los datos los tenemos para que podamos calcular la fuerza. Profe, ¿me piden fuerza? No. Esa sería una pregunta de dinámica. Mira, acá ya es una pregunta de dinámica. Calcular la fuerza F es una pregunta de dinámica. Interesante esta pregunta. Pero me piden el trabajo realizado por esta fuerza. Por lo tanto, ¿qué me faltaría? La distancia, profesor. ¿Cuánto es la distancia recorrida? Entonces, del MRV diremos, velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado a dos veces la aceleración por distancia. Aplico la tercera fórmula porque no tengo el factor tiempo. Entonces, la distancia es diferencia de velocidades al cuadrado entre dos veces la aceleración. Reemplazo las velocidades. Velocidad final al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 0 al cuadrado, entre 2 por 2, que es la aceleración. ¿Cuánto me sale de distancia? 16. Y ya tengo la distancia y tengo la fuerza, hago cálculo de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero ten cuidado aquí algo que muchos tal vez se confundan. Y es importante el signo también que tú debes considerar. ¿Este trabajo es positivo o negativo? Como la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Por lo tanto, sigue siendo positivo. Valor de la fuerza 70, valor de la distancia 16, el valor del trabajo es 100, no, 1120. Clave, la C. Entonces, chicos, es una pregunta completa. Me gusta esta pregunta, chicos. ¿Por qué? Porque aplicas mucha información, aplicas muchos criterios de composición, diagrama de cuerpo libre, aplicas la segunda ley de Newton, aplicas el concepto de fricción, aplicamos un poco de MRV para calcular una distancia y finalmente aplicamos el concepto de trabajo. Una pregunta que toma tiempo en un examen, pero tampoco es complicada. Entiendo, por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí? Se me ocurre que en un examen, si quieres plantearlo de este tipo de problemas, yo diría, no hay fricción. No hay fricción. No le pongas fricción. ¿Eso qué haría? Que calcular la fuerza F sea más rápida. Sea más rápida. Ahora, si no hay fricción, significa que la única fuerza que genera trabajo es F. Por lo tanto, tú puedes decir que el trabajo de la fuerza F es igual a la variación de la energía cinética. ¿Puede entender? Teorema del trabajo y la energía. Entonces, por ahí podemos atacar. Mismo, varía el problema. Varía el problema, analiza el problema. ¿Cuáles son las variantes? Vamos al problema 5. Montaña rusa.
El vagón de la montaña rusa mostrado en la figura tiene en la posición A una energía cinética igual a la mitad de su energía potencial gravitatoria. Si me dicen que tiene energía cinética es porque en la posición A tiene velocidad, pero esta energía cinética es la mitad de la energía potencial gravitatoria. Claro, obviamente porque hay una altura. Ahora, hay un problemita, que tal vez resuelva con esto. Voy a suponer que eso también es dato. Es gráfica. Debo suponer que esta es la gráfica, chicos. ¿Por qué? Porque en esta gráfica ya me definen el nivel de referencia. Recuerda que cuando yo analizo energía potencial gravitatoria, me deben definir el nivel de referencia. Porque si no me definen ese nivel, estoy en nada. No pasa el problema, no sale. ¿Me dejo entender? Cuando en el dato te dan el análisis de la energía potencial gravitatoria, obligatoriamente también debe ser dato tu nivel de referencia. ¿No? Entonces, a esa altura H mayúscula tendrán una energía potencial gravitatoria. Y esa energía potencial gravitatoria es la mitad de la energía cinética. Disculpa, al revés, por dicho. La energía cinética es la mitad de la energía potencial gravitatoria. La energía cinética es la mitad de la energía potencial gravitatoria. Luego me dice, considerando que H mayúscula es igual a 2 veces H minúscula y esto es igual a 5 metros, determine la rapidez de dicho vagón cuando pase por la posición B. Por la posición B. No considere los efectos de la fricción. A ver, profesor, no hay fricción. Y si no hay fricción, fuerzas conservativas. Y son fuerzas conservativas. ¿Qué se va a cumplir, profesor? En la conservación de la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. En A habrá cinética y potencial. En B habrá cinética y potencial. Por lo tanto, la energía cinética en A es igual a la mitad de la energía potencial en A. Reemplazo entonces. La mitad de la energía potencial en A más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Entonces, sumando un medio más uno, sería 3 medios de la energía potencial en A, arriba. Esto es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Recordando, a ver, ¿cómo se calculaba las energías potenciales? Masa, gravedad por la altura. La cinética, un medio de la masa por velocidad cuadrada. Entonces, reemplazando, diremos que es 3 medios de la masa por la gravedad por la altura h mayúscula es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado más masa gravedad por h minúscula. No quiero solamente velocidad. Entonces, le saco la m, simplifico la masa y despejo la velocidad al cuadrado. Igual a 3 veces gravedad por h mayúscula menos 2 veces gravedad por h. Pero según dato, la altura h mayúscula es 2 veces h minúscula. Por lo tanto, me quedaría 6g por h menos 2g por h. ¿Cuánto es eso? 4g por h. Profe, opero y diremos 4 por gravedad que es 10 por h minúscula que debe ser 5 medio. Pues no, porque te dicen que 2h es 5. Por lo tanto, h minúscula es 5 medios. Y operando me sale 100. ¿Esta es mi respuesta? No, porque este es el valor de la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto me queda la velocidad en B? Simplemente 10 metros por segundo. Y el problema se acaba. ¿Listo? Respuesta B. Interesante este problema. Es interesante. Problema 6. Una persona de peso de 700 newtons se encuentra de pie y se agacha. Está de pie, agacha, desplazando 30 centímetros su centro de gravedad. Como si estuviera en la posición B. ¿No? Como si estuviera en la posición B y luego se agacha hasta la posición A. Es algo parecido con esto. Y se agacha a una distancia de 30 centímetros. ¿No? Luego se impulsa verticalmente hacia arriba, elevando su centro de gravedad a una distancia de 60 centímetros. Ponen los datos. Luego se impulsa, genera una distancia de 60 centímetros. Listo.
Determina el trabajo realizado por la fuerza normal que ejerce el piso sobre los pies de la persona. A ver, cuando tú te agachas y quieres generar un impulso, lo que haces es presionar más tus pies, ¿cierto? Hacia abajo, y luego presionas tanto que cuando sueltas tu cuerpo hacia arriba, te has impulsado con un cierto valor. Ahora, lo que yo quiero es analizar cuando yo estoy presionando el piso, ¿cuánto es la fuerza normal ahí? Entonces diremos lo siguiente. En esta posición, mg es el peso y tenemos una normal. Entonces, la fuerza de reacción normal es opuesta al peso, ¿cierto? Del teorema del trabajo y la energía diremos. La suma de los dos trabajos, la suma de los dos trabajos debe ser igual a variación de energía cinéticas. Ahora, algunos estarán diciendo, profesor, pero en la normal no es igual al peso. No, chicos. ¿Por qué? Porque hay velocidad, hay movimiento. Recuerda que en ese tramo de A a B, el peso y la normal se han estado moviendo, el cuerpo está en movimiento. Por lo tanto, yo no puedo decir que son iguales. Recuerda, ¿cuándo son iguales estas dos fuerzas? Cuando no hay movimiento. Entonces, del tramo A hasta B ha estado el movimiento del cuerpo. Y cuando hay movimiento, yo no puedo igualar esas dos fuerzas. Pero sí puedo decir que la suma de los trabajos es igual a variación de energía cinética. Entonces, por tanto, diremos, como la velocidad en A es cero, la energía cinética en A es cero. Por tanto, la suma de trabajo simplemente es la energía cinética en B. La conservación. Ahora, mira, aquí ya se analizó de A hasta B. Porque en ese tramo me pide analizar, ¿no? Pero luego, como yo no puedo encontrar la energía cinética en B, porque no sé cuánto es la velocidad en B, yo lo que puedo hacer es analizar en el tramo de B hasta C. Pero si te das cuenta, en el tramo de B hasta C no existe energía normal. Disculpa, no existe fuerza de reacción normal. ¿Por qué? Porque el joven ya se elevó, es decir, ya no hay contacto con el piso. Por lo tanto, en el tramo de B hasta C, como ya no hay contacto con el piso, la fuerza de reacción normal ya no actúa, entonces podemos decir que no hay ninguna fuerza más que la fuerza de gravedad. Y si la única fuerza que aplica es la fuerza de gravedad, podemos decir que las fuerzas son conservativas. Es decir, respecto a este nivel de referencia, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Profe, disculpa, la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en C, inicial y final. B y C nada más. B y C. ¿Listo? En ese tramo de B a C, fuerzas que actúan son las conservativas. Entonces, energía cinética en B es la que yo quiero. Más cero. ¿Por qué cero, profesor? Porque será tu energía potencial gravitatoria. Como yo defino mi nivel de referencia justo ahí, su energía potencial gravitatoria es cero. Igual a cero, porque es la energía cinética, porque cuando llega a la posición C, ya no tiene velocidad justo ahí. Es como que fuera la posición más alta que llega. Más la energía potencial gravitatoria en C. Fíjense qué energía potencial gravitatoria tendrá, debido a esa altura de 60 centímetros. Entonces tendríamos que la energía cinética en B es igual a mg por h, ¿cierto? Justo lo que hemos dicho, ¿no? La energía potencial gravitatoria debido a la altura. Entonces yo reemplazo la ecuación 2 en 1 y tendríamos que la sumatoria de trabajos es igual a mg por h. Luego tendríamos que el trabajo de la fuerza normal menos el trabajo del peso. Aquí es lo interesante. El trabajo del peso. Dime, en la ecuación 1, lo que yo he analizado es el trabajo del peso desde la posición A hasta la posición B. Dime, el trabajo del peso, ¿cómo se calcula? Fuerza por distancia. El peso es la fuerza, ¿no? Que es mg. El peso es mg. Pero esa es una fuerza que va hacia abajo. Profe, pero el joven se desplaza hacia arriba y se desplaza 30 centímetros. Ah, profe, entonces usted me está diciendo que el trabajo del peso aquí es negativo. Sí, trabajo negativo. Por lo tanto, es negativo, el valor de la fuerza es mg y la distancia es 30 centímetros. Despejo el trabajo de la normal que me piden y me quedaría mg por la suma de alturas, que es h más d. 700 es el peso, mg, por la altura h de 60 centímetros, que es 60 por 10 a la menos 2, pasándolo a metros, más distancia d, que es 30 por 10 a la menos 2, pasándolo a metros, ¿no? Al final todo me queda 600 y 100. ¿No? Yo te pido algo, mira, yo te pido algo.
Yo te pido que tú analices, tú analices lo mismo que hicimos al inicio del teorema del trabajo y la energía, pero, desde el punto A hasta el punto C. ¿Qué te parece? De A hasta C, analiza lo mismo. Teorema del trabajo y la energía de A hasta C. Y analízalo, por favor, y date cuenta qué ha ocurrido. Dos. Entonces, problema 6, la claridad. Vamos a ver. Vamos a ver con estos problemas que nos quedan. Problema número 7. Hay tiempo regular, ¿no? Un bloque de masa de 1 kilogramo sube a lo largo de un plano inclinado sin fricción. Me gustan los problemas sin fricción. Me encanta, porque es más sencillo, se podría decir. Te puedes complicar cuando existe fricción. Plano inclinado sin fricción desde la posición A hasta la posición B. A ver. A hasta B. Pregunta verdad y falso, perdón, ¿no? Por la acción de una fuerza de 5 newtons. Si tú estás jalando con una fuerza de 5 newtons y recorres 40 metros, ¿cierto? De A hasta B. Y esta fuerza es paralela al plano, ya, según la gráfica, ¿no? Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Interesante. Parece sencillo, pero es fundamental, ¿verdad? Proposición 1. El trabajo realizado por el peso del bloque desde A hasta B es menos 200 joules. A ver, trabajo del peso. Dime, ¿qué fuerzas se aplican sobre el cuerpo o sobre el bloque? Primera fuerza, mg. Segunda fuerza, la normal. Y la tercera fuerza es la fuerza F. Como mg tiene dirección opuesta al desplazamiento. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Te das cuenta que tu desplazamiento es de A hasta B. Pero si tú descompones, sería una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal sería un vector hacia la izquierda y la componente vertical sería un vector hacia arriba. Eso significa que el cuerpo se está trasladando hacia la izquierda y luego hacia arriba. Como el desplazamiento es vertical hacia arriba y la fuerza del peso es vertical hacia abajo, entonces fuerza y desplazamiento tienen direcciones opuestas. Tienen direcciones opuestas, el trabajo debe ser negativo, ¿sí o no? ¿Listo? Ahí está, mira. Excelente. Entonces, el trabajo del peso es igual a negativo, porque está en contra del desplazamiento. El peso es igual a mg por la altura h de 20. Reemplazo los valores, masa 1, gravedad 10, altura 20. ¿Cuánto sería el peso? Menos 200. ¿Saben? La B, chicos. Disculpa, verdadero. Verdadero. Que me estaba adelantando. ¿Qué más te pueden preguntar? Entonces me confundí. Entonces la primera proposición es verdadera. ¿No? Pregunta verdadero y falso. Mira, esto ya es una pregunta. Por eso me confundí. Es una pregunta. Solita y es una pregunta de examen. Pero tal vez para ponerle más picante, más dificultad, tal vez te digan que la superficie es rugosa, pues, ¿no? Y el uno dirá, profe, si es rugosa, ¿cómo se hace esto? No cambia en nada, pues. Porque tú analizas solamente el peso. ¿Te das cuenta? Puede ser algo así. Proposición 2. El trabajo realizado por la fuerza normal de plano inclinado sobre el bloque es 200. A ver. Dime, la fuerza de reacción normal, el movimiento, la velocidad del cuerpo, ¿qué ángulo forman? Leo tus respuestas. La fuerza de reacción normal con el movimiento, con la velocidad, ¿qué ángulo forman? Leo tus respuestas. Beatriz me dice 90, Nils dice 90, Edwin dice 90. Entonces, si el ángulo formado entre esas dos cantidades es 90 grados, el trabajo, ¿cuánto debe ser? Por esa fuerza, ¿no? ¿Cuánto es el trabajo generado por esa fuerza de reacción normal en este caso? Profe dice cero, Beatriz. Beatriz dice cero. Claro, bueno, recuerda que existen trabajos positivos cuando la fuerza está a favor del movimiento. Trabajo negativo cuando la fuerza está en contra del movimiento. Y trabajo cero cuando la fuerza es perpendicular al movimiento. Es decir, no está generando trabajo. Como la normal es perpendicular al desplazamiento, directo, cero. Ya está. La dos es falsa. Es el trabajo realizado por la fuerza F es 200.
F200. Mira, creo que vamos bien, porque la fuerza F es a favor del movimiento, entonces el trabajo es positivo. Como F tiene la dirección del desplazamiento, y tú sabes que el desplazamiento ha sido de A hasta B, y ese desplazamiento ha sido 40 metros, yo diré lo siguiente. Trabajo es positivo, fuerza por distancia. La fuerza es 5, según dato del problema, y la distancia es 40. ¿Cuánto me sale? 200. Esto es verdad, pero. Chicos, entonces la pregunta 7 ha sido interesante, ¿ah? Ha sido interesante, no ha sido complejo. Interesante porque hemos analizado las tres situaciones del trabajo, ¿no? Positivo, negativo y cero. Y mira, para diferentes fuerzas. Interesante, por favor. Analízalo bien. Última pregunta. Pregunta clásica, pues, ¿no? Del tema de energía. Clásico, clásico, ¿ah? Pregunta 8. Se libera un bloque de masa M desde la posición A de una pista semicircular de radio R, como muestra en la figura. El bloque se desliza por el interior de la pista sin fricción. Cuando no hay fricción. Chévere. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza normal que ejerce la pista sobre el bloque cuando pasa por la posición inferior B? Mira, si te acuerdas, había un problema muy parecido. Creo que te acuerdas un problema de una, si no me equivoco, este, en el tema de dinámica, en dinámica circular vimos algo muy parecido. Hasta la gráfica creo que es lo mismo. Muy parecido, ¿ya? Pues primero, en la parte más baja, ¿qué es lo que se cumple? Hay una velocidad, ¿no? Velocidad a la derecha. Este será mi nivel de referencia. Profe, ¿por qué aquí? El nivel de referencia usualmente se coloca en la parte más baja donde se encuentra el cuerpo. ¿Y por qué? Porque justo ahí su energía potencial debe ser cero. Ahora, ¿qué más? Definimos una altura. La posición A está en una altura de R. Entonces, la conservación de la energía en A y en B. ¿Por qué se conserva la energía? Recuerda que el problema me dice que no considere fricción. Y si no hay fricción, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A es cinética más potencial. En B, cinética más potencial. En A, cinética no hay, porque parte del reposo, ¿cierto? Parte del reposo. Se libera, dice. Se libera. Significa que se libera que recién comienza su movimiento. Más energía potencial en A. La potencial en A sería igual a masa por la gravedad por la altura. Profe, ¿cuánto es la altura? R, pues, el radio. Igual a energía cinética en B. Energía cinética en B que es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ahí está lo que obtengo. Más la energía potencial gravitatoria en B. Profe, como está al mismo nivel, cero, pues. Entonces me estaría quedando que la masa por velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la masa por gravedad por R. Alguno dirá, profe, más y masa se van. Pero mira, para que te des cuenta que esta pregunta es conocida, así que déjalo ahí. M por velocidad al cuadrado. Masa por velocidad al cuadrado. Déjalo ahí. Y ahora analicemos algo más. No me piden la velocidad. Me piden la reacción normal. Por lo tanto, debo graficar fuerzas. En esa posición más baja tenemos el peso que va hacia abajo y la normal que va hacia arriba. Yo te consulto algo. ¿Se eliminan estas dos? Y alguno dirá, profe, no. Porque usted mencionó que en un movimiento circular, estas fuerzas que se dirigen al centro de la trayectoria generan una fuerza centrípeta. Están relacionadas con el movimiento. Ah, ya. Entonces habrá una aceleración centrípeta también. Entonces decimos, de la segunda ley de Newton para el movimiento circular, decimos, fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Cómo se calculaba la fuerza centrípeta? Fuerzas que se dirigen hacia el centro menos fuerzas que salen de él. ¿Quién se dirige hacia el centro? La normal. ¿Quién sale de él? El mg. Igual a masa por la aceleración. Pero había una manera también fácil de calcular la aceleración centrípeta. Y tú te debes acordar que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Sí o no? Y justo es lo que estamos formando, amigo. Y dime. Justo en esa fórmula en la derecha, en la parte de la derecha, ¿hay un masa por velocidad al cuadrado? Efectivamente. Sí, lo captaste. Esta es la masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué hago con ese valor? Lo reemplazo de la ecuación 1. Entonces, de la ecuación 1 tendríamos que la normal es igual a masa por la gravedad más 2 veces la masa por la gravedad por radio entre radio. R con R se van, pues, ¿no? Y me quedaría al final 3 veces mg. Esa sería mi respuesta.
Como no me da la masa, se supone que debe estar en función de la masa y la gravedad. Entonces, la normal vale 3 veces mg. Profe, a ver. Entonces, ¿de aquí puede salir una pregunta de verdadero y falso? Sí, mira. Porque en la parte más baja, ¿quién es más intenso? ¿Quién tiene más valor? ¿El peso o la normal? La normal. ¿Cuánto? 3 veces el peso. Es decir, que cuando yo coloque una balanza en la parte más baja, ¿recuerdas? Balanza. Cuando yo coloque una balanza en la parte más baja, la lectura de la balanza debería ser 3 veces el peso. ¿Verdad, no? Recuerda que la lectura de la balanza es la lectura de la reacción normal, el valor de la normal. Entonces, aquí sería 3 veces el peso. ¿Te das cuenta qué es lo que genera el movimiento del cuerpo? Cuando el cuerpo se mueve con gran velocidad, genera mayor valor de la reacción normal. ¿Listo, chicos? Y con eso hemos acabado el día de hoy. ¿Listo? Hemos acabado. Pero antes de terminar, ¿qué nos falta? Mientras tú vas llenando tu respectiva encuesta. Las claves, ¿no? ¿El examen? No. Ay, por favor, completen su encuesta todos, por favor. Mientras yo voy abriendo el documento donde están las claves. A ver, se faltan las claves. A ver. Vamos a poner 1B. A ver, la 2. Vamos a escribir rápido. ¿Ya? 1D, 2A, 3A, lo copié, así que lo tenemos en mano. 4, 4B, 5B, 6C, 7A. ¿Listo, chicos? Esas serían, esas serían todas las respuestas, todas las claves. Conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. ¿Eso? ¿Conforme? ¿Ahí están las claves? Ahí están las claves, chicos. No, nos vemos la siguiente semana, por favor. Cuídense. Hasta luego, chicos. Copia. Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego.